En esta tarde, queridos hermanos que nos escuchan, vamos a estar reflexionando sobre un tema y una de las preguntas más profundas que todo ser humano enfrenta, y muchas veces nosotros como jóvenes, cuando fuimos jóvenes, también nos preguntamos, nos hicimos esa pregunta, ese interrogante: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Pero mayormente es esa parte de nuestra identidad, el quién soy yo. Y es una interrogante que todos se han hecho o se hacen en algún momento en su vida. Y en este presente siglo XXI, la crisis más grande de nuestra generación no es la crisis económica, ni la crisis política, ni otros tipos de crisis. La crisis más grande que está viviendo la generación hoy en este siglo XXI es la crisis de identidad. Y esto ha sido un tema de discusión en las últimas semanas. Esto ha sido viral en las redes sociales. No vamos a estar dando exposición sobre ese tema, pero vamos a hablar sobre la identidad en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre moderno, y cuando hablo de hombre, hablo de género, ¿verdad? Esto incluye a la mujer, ha perdido el fundamento que define su valor y su propósito. Y muchas veces los jóvenes buscan un valor a través de ¿qué? De la fama, de los likes, de los views, y entienden que su propósito gira en torno a lo que el mundo le puede ofrecer. Y eso es completamente erróneo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos tenemos que centrar nosotros en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva al principio, nos lleva al origen. Y nuestra identidad no comienza con la cultura. Muchas veces pensamos que nuestra identidad es cultural, pero no, porque la cultura es variante, es volátil, cambia. Esto lo puede, a los que les gusta la historia pueden ver cómo la cultura cambia, evoluciona y muchas veces influenciada también, ahora más con estos ámbitos de la tecnología, es influenciada por factores extranjeros o externos. Y nuestro fundamento de identidad tampoco comienza con lo que la psicología establece. Eso es otro aspecto, ¿verdad? Lo que muchas veces la psicología, los estudios humanísticos quieren decir sobre la identidad humana. Para nosotros, como creyentes en Dios, nuestro fundamento de la identidad comienza desde la creación. Y esto lo podemos ver plasmado en el libro de Génesis, específicamente en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, donde se va a estar haciendo lectura en este momento. Bien, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, qué maravilloso. Esto es espectacular, porque la raíz de la identidad del hombre es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por ende, esto hace que todo ser humano tenga una dignidad. Amén. Es más, cuando leemos la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos, lo establece de esa manera, que tenemos dignidad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero este texto de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, no simplemente es un texto narrativo. Este texto es totalmente teológico, y este texto explica y establece la antropología bíblica. Y muchas personas se preguntarán: ¿y qué es la antropología? Pues no se preocupe, porque esto es como un programa de enseñanza. Vamos a explicar qué es la antropología. La antropología es la disciplina que estudia al ser humano. Es esa disciplina que busca entender y comprender al ser humano de manera integral, es decir, su origen, su naturaleza, su comportamiento, cómo es influenciado por la cultura y su desarrollo en su entorno social. Así que el término
de antropología proviene del griego antropos, que significa hombre, ser humano, y logos, que significa estudio o el trato, ¿verdad?, sobre esta comprensión. Pero esto es bien interesante porque muchas veces cuando escuchamos este término, pensamos que no hay un estudio bíblico o teológico sobre la antropología. Y sí, dentro del campo teológico, cuando hablamos de antropología, hablamos de la antropología teológica o la antropología bíblica. Y esa antropología bíblica o teológica lo que busca es contestar, ¿verdad?, esa pregunta central de quién es el ser humano, quién soy yo, pero no como el hombre lo puede establecer a fines, ¿verdad?, psicológicos o a fines culturales, porque podemos ver a través de los tiempos, y a los que han estudiado un poco de psicología son más expertos en esta área, como la definición, en el ámbito social también, la definición de qué es ser hombre o qué es ser mujer es cambiante. Pero en la palabra de Dios no es así. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que en el campo teológico hablamos de antropología bíblica. No es solamente quién es el hombre, sino es vernos cómo es el hombre según la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso hoy vamos a estar en este tiempo abundando, si es posible, esas tres verdades fundamentales, que es nuestra identidad creada. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, que hay una identidad que fue diseñada con un propósito. Nosotros no llegamos al mundo por casualidad de la nada, no. Fuimos creados con un propósito, pero ¿qué sucede? A través del pecado, ¿verdad?, por las consecuencias del pecado, esa identidad se dañó, se ha dañado. La cultura también daña la identidad del ser humano. Por ende, nosotros necesitamos a alguien que restaure esa imagen. Y esa imagen, nuestra identidad, esa imago Dei, que vamos, ¿verdad? Ya tienes por ahí el imago Dei. No, sí. pero podemos abundar. Amén, abundamos también. Ese imago Dei, que significa es imagen de Dios, esa imagen de Dios en el ser humano, es restaurada por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario que nosotros como seres humanos tengamos una relación con Cristo, conociendo a Cristo, ¿verdad?, teniendo una revelación primeramente, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la oración, para poder ser semejantes a Jesucristo. Por eso lo necesitamos Él, para poder llegar a actuar, ¿verdad?, conforme a ese propósito original por el cual fuimos diseñados, imagen y semejanza, porque esa imagen y semejanza, lamentablemente, ha sido dañada por la sociedad. Amén. El pecado. Amén, exacto. Es bien interesante, y después también podemos abundar un poco en la parte del pecado y sobre cómo la gracia de Dios restringe, ¿verdad?, ese pecado y esa inmoralidad del hombre. Pero es bien interesante porque desde el principio, oye, el primer capítulo de la Biblia, la primera página posiblemente de muchos, cuando comienza el relato bíblico, ya nos muestra directamente cuál es la identidad y cuál es el propósito del hombre. No es como quizás muchos hemos escuchado, no hay un accidente cósmico, no surgimos ni existimos por un accidente, sino todo lo contrario, y eso también surge o contesta la duda. Por ejemplo, Adán y Eva ya eran humanos adultos cuando fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces los niños y los bebés no son a la imagen y semejanza de Dios, no, todo lo contrario. Jesús fue un niño, por ejemplo, y él fue creado a la imagen, fue creado, no, pero él encarnado a la imagen y semejanza de Dios también, y todas las personas de la Biblia. Así que los niños también son creados a la imagen y semejanza de Dios. Ellos tienen un valor, ellos tienen un propósito también que no podemos ignorar, y más en los asuntos que estamos viviendo en esta sociedad, que tanto quieren atacar a la niñez y a los bebés. Y cuando viene este fundamento que mencionaste, ¿verdad?, de la parte muchas veces científica, que por la lógica quieren desacreditar todo lo que la Sagrada Escritura ha expuesto sobre la creación, y viene esta parte de la evolución, que si fuimos creados de la nada, la teoría del Big Bang, etcétera, que si
Para explicar eso estaríamos más de una hora, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo no podemos explicar todo ese detalle. Pero cuando la parte humanística desenfoca o quita el centro, ¿verdad? Que es Dios, pues, ¿qué sucede? El ser humano dice, pues espérate, yo no fui creado a imagen y semejanza de Dios, entonces voy a buscar identificarme con otra cosa, porque mi imagen no es de Dios, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero que entendamos. Y es como hoy en día, muchas veces lo que estamos viendo en las redes sociales, en la televisión, que no voy a mencionarlo porque, hermano, usted lo sabe. Si usted ha visto noticias, usted sabe lo que está pasando, y este programa no le va a dar pautas a las tramas del enemigo, porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Punto y se acabó. Y esas mentes entenebrecidas, como dice el libro de los Romanos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Hablar esta palabra de verdad para que esa palabra de Dios los confronte y puedan estas personas entender y comprender que ellos fueron creados con un propósito. ¿Para qué? Para fructificar la tierra, para llenarla, para someterla y para, mira lo que dice, y para sobrejuzgar, ¿verdad? Lo que son los peces, las aves, las bestias, no para que actuemos como ellas, sino para que las dominemos. Amén. Así que vamos a analizar este pasaje que se hizo lectura de Génesis capítulo 1:26. Dice esta expresión de imagen, que en hebreo es tselem, implica una representación directa. Es decir, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre fuese ese representante de Dios aquí en la tierra, para que fuese como un embajador. Eso es lo que significa en ese contexto Selem, como un embajador, un representante de Dios aquí en la tierra. Y semejanza, en el hebreo demut, enfatiza en la correspondencia o similitud, que es similar a Dios. ¿En qué sentido? No es que sea igual a Dios, que somos iguales a Dios, no, somos tripartitas. En el caso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos seres también tripartitas. Somos cuerpo, alma y espíritu. No podemos desligarlo tampoco. Y somos semejanza, es decir, somos un reflejo. Dios es amor, nosotros también damos amor. No a la misma magnitud de Dios, porque el amor de Dios es ilimitado. El de nosotros no. En nosotros muchas veces es condicionado. Por más que digamos que no, mire, el amor del ser humano es condicionado. Punto y se acabó. Si no fuese así, el apóstol Pedro no hubiese escrito Corintios 13, ¿verdad? Porque sabemos que el amor del ser humano es complicado. Si no, pregúntese en los evangelios, cuando usted lea los evangelios, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y él le contesta, te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Y ahí comenzó a llorar. Señor, todo, tú lo sabes todo. Por lo tanto, nuestro amor no es como el de Dios, pero debemos tener, ¿verdad?, entender este texto del Génesis capítulo 1:26, de tanto que podemos hablar. Debemos entender que el texto no indica esa igualdad con Dios, sino que somos un reflejo de su carácter, somos reflejo de su carácter. El hombre fue creado con racionalidad, somos seres pensantes, fuimos creados con moralidad. También eso habla Romanos capítulo 2, versículo 15, que el ser humano, ¿verdad? Dios ha puesto esa ley en su corazón, y cuando el ser humano actúa, lo voy a estar leyendo más adelante, cuando el ser humano actúa muchas veces en esa parte de la moralidad sin aún haber conocido la ley o tener el conocimiento de la ley. ¿Por qué es? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. El ser humano tiene la capacidad espiritual. Somos seres espirituales. Por más que una persona diga que es ateo, tiene la necesidad de creer en algo. Por eso es que hay tantas religiones, aún religiones que enfatizan en la ciencia, porque el ser humano tiene la necesidad de creer en algo. ¿Por qué? Porque hay una parte espiritual. Y fuimos creados a su imagen y semejanza porque hay una autoridad delegada de Dios a nuestra vida. Para darte la parte rápida, aquí Yadiel, podemos observar el sol, podemos observar la creación, podemos ver la creación en la parte de la luna que refleja la luz del sol. Podemos ver también cuando nos miramos a un espejo, cuando nos estamos observando en el espejo, ese reflejo no eres tú, pero es tu reflejo. Esa manera es que el hombre es creado a imagen y semejanza. Por esta razón
es que nosotros tenemos una dignidad. El ser humano fue creado con dignidad y hay que tratarlo con dignidad, porque fuimos creados a su imagen, a imagen, semejanza de nuestro Creador. Amén. Y oye, y la sociedad en la que vivimos está fundamentada sobre ese principio, aunque no lo queramos admitir quizá abiertamente. Lo mencionaste al inicio, la Constitución, por ejemplo. No tenemos estos derechos fundamentales porque tengamos ciertas características o porque tengamos alguna raza en específico, sino que partiendo de la naturaleza del ser, del ser humano, tenemos esos derechos que son inviolables, que se supone que todo el mundo tiene, ciertamente. Y es interesante cómo tenemos en nosotros cierta porción de divinidad de lo que es Dios y lo podemos ver cuando nos miramos y vemos a alguien y decimos, wow, yo lo amo. Mas sin embargo vemos también la limitación del pecado en nosotros, porque no podemos amarlos como quizás Dios nos amaría, no podemos perdonar como Dios perdona, no podemos hacer las cosas a la misma magnitud de como Dios lo hace o como Dios lo haría. Y eso nos muestra un poco cómo es, ¿verdad?, la decadencia del hombre, la decadencia del hombre por culpa del pecado. Yo puedo imitar a Dios en ciertas conductas, pero no puedo llegar a esa estatura o a esa magnitud o a ese nivel, porque a pesar de que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad?, es Cristo, esa imagen perfecta, como dice la misma palabra, que dice que Dios es la imagen visible del Dios invisible, o sea que Él es completamente perfecto, y ese es el nivel al que queremos llegar, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra de Cristo. Amén. Por lo tanto, nuestra dignidad como seres humanos está anclada en el acto de nuestro Creador. La dignidad no es otorgada por la sociedad. Esa dignidad que usted tiene no la da y no depende de su educación, no depende si usted tiene bachillerato, maestría, doctorado, si se graduó con magna cum laude, summa cum laude, si tiene 3, 4, 5 doctorados. No, gloria a Dios por eso, si usted lo pudo hacer o lo está haciendo, gloria a Dios. Pero su dignidad no depende de la educación. Su dignidad tampoco depende de la clase social. Todos los seres humanos tienen dignidad, no importa, ¿verdad? Lamentablemente el mundo se divide en clase media y clase alta. Y ya pues están hablando los sociólogos que esa parte de la clase media está desapareciendo, que ahora pues será clase baja y clase alta. Parece la parte ya del estudio de la sociología. Esto es teología, no podemos entrar mucho allí. La dignidad del ser humano no depende de nuestra productividad, es decir, de que si somos, como se habla por allí, de la prosperidad material, no depende si tenemos mucho o poco, o de nuestra edad. Muchas veces hemos visto noticias también donde se echa a un lado a los niños o se echa a un lado a las personas de la tercera edad. Son, ¿verdad? Tristemente en Puerto Rico vemos cómo esta población sigue creciendo, va en aumento, y cómo son tratados de manera no digna en la sociedad, olvidándonos nosotros los que somos, ¿verdad?, estamos jóvenes, que en algún momento vamos a llegar a esa edad, si Dios lo permite. Dice que Cristo no llega antes, y si Cristo llega antes, gloria a Dios, aleluya. Así que todo ser humano posee un valor esencial porque es portador de la imagen de su Creador. Pero necesitamos a Cristo para poder llegar a esa estatura perfecta que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y esto fundamenta nuestra ética y nuestras leyes como sociedad. Cuando hablamos de la justicia social, ¿verdad?, que se habla mucho de esa justicia social, hablamos de respeto por la vida, todo esto tiene una base bíblica. El respeto, la igualdad, los derechos humanos, todo esto tiene una base bíblica, y esto lo podemos encontrar en la ley, también en la ley. Por lo tanto, si Dios nos creó, te creó a ti, me creó a mí, a su imagen y semejanza, tenemos que entender que tú y yo no somos un accidente biológico, no somos un error, no somos un error cósmico, no somos producto del azar tampoco. Tú y yo tenemos un valor único y especial porque está establecido por nuestro Creador, por Dios, como lo establece la palabra. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Y como dice, ¿verdad?, Colosenses
1:16, que todo fue creado por Él y para Él, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Y es interesante porque antes mencionaste que el ser humano siempre busca creer en algo, siempre busca llenarse con algo. Y como parte de ese diseño natural, original con el que fuimos creados, está que si no buscamos a Dios como esa parte en la que creer, nunca vamos a estar completos. Por más que el hombre busque saciarse, lo vemos en las calles. ¿Cuál es la frase típica de los viernes? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad que sí? Y ciertamente llega el lunes y estamos anhelando llegar al viernes otra vez porque no pudimos ser saciados con lo que hicimos ese viernes. Mas, sin embargo, cuando el hombre encuentra a Dios y lo hace lo máximo y lo principal en su vida, aunque no lo tenga todo, en cuestión de lo material, se siente como si estuviera lleno, como si estuviera completo, porque Dios es lo que nos completa y fuimos creados, ¿verdad? Con ese vacío que solo puede llenar el Señor. Y esa es la parte de lo que es vivir en la plenitud de Dios, vivir en la plenitud por medio de Cristo Jesús, que nos da esa plenitud. Y muchas veces lo cantamos en nuestra iglesia, en la parte de la liturgia: Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y esto es maravilloso, pero muchas veces lo cantamos, pero no lo podemos internalizar, no lo podemos comprender ni lo podemos vivir porque realmente no vivimos esa plenitud. El texto que estuvimos leyendo, que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice: y los bendijo Dios, fructificad y multiplicaos y señoread. Estas son las instrucciones que Dios le dio al ser humano, a Adán y a Eva, cuando fueron creados. Dios los bendijo, fructificad, es decir, que llenaran la tierra, que se multiplicaran y que la señorearan, es decir, que la gobernaran. Así que la primera acción de Dios hacia el ser humano fue bendecirlo. Qué maravilloso. Miren, yo no sé si ustedes escucharon hace par de semanas atrás, en la universidad del estado, una persona quería demandar porque alguien le dijo: Dios te bendiga. Eso era algo y que una acción de intimidación, se sentía amenazada por decir que Dios te bendiga. Usted puede creer a lo que hemos llegado como sociedad, que eso se tome como una ofensa, como un insulto. Si esa fue la primera acción de Dios para nosotros, el bendecirnos. Cuando le decimos a una persona que Dios te bendiga, ¿qué queremos? ¿Qué estamos deseando para esa vida? Que sea fructífero, que se multiplique en todas las áreas de su vida y que pueda ser, ¿verdad?, también señorial, tenga mayordomía de su vida y sobre todo que el Señor dirija sus pasos, que el Señor dirija su vida por medio del Espíritu Santo. Ese es el Dios te bendiga. Y hoy en día decirle Dios te bendiga a alguien, puedes ir a un tribunal por eso, una demanda. Esto es increíble, pero cierto, como había una vez por allí en la televisión que había alguien que decía así: increíble, pero cierto. Así estamos viviendo en nuestra sociedad, no solamente puertorriqueña, a nivel mundial, en el contexto occidental. Así que nuestra identidad como personas comienza bajo el favor y la bendición de Dios, no bajo la maldición, sino bajo la bendición de Dios. Fuimos creados y diseñados para relacionarnos. Esto es maravilloso. Voy a mencionar aquí algo rápido, porque cuando Dios creó al hombre y Adán le dio nombre a todas las bestias de la tierra, ¿qué pasó? No se halló a una ayuda idónea para Adán. Y dijo, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo Dios? Le creó una ayuda idónea. Por lo tanto, allí vemos esa parte del diseño de relacionarnos. Hay una necesidad nuestra de relacionarnos, pero no solamente con nuestros pares, o sea, con nuestro prójimo, sino que tenemos que relacionarnos con nuestro Dios. Por eso, en el principio, esa era la comunión que había en el huerto del Edén. Había una relación directa con Dios. Tanto Adán y Eva se relacionaban cara a cara con Dios. Ahora, el plural, hagamos, sugiere la riqueza de la relación dentro del ser divino. Es decir, hagamos. Ahí vemos la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En hebreo dice Elohim. Elohim, ¿verdad? Cuando se sentó dijo, hagamos Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es la pluralidad. Elohim es la pluralidad de Dios. Así que el ser humano
es creado a imagen, es esencialmente relacional. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Para ¿verdad? No darle tantas vueltas al asunto, fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuimos creados para tener comunión con otros, relación con otros. Somos seres sociales, no somos seres individuales. Por eso nosotros vivimos en comunidad. Y porque vivimos en comunidad, también Dios tuvo que establecer unas leyes. Por eso vemos el libro de Éxodo, que hay unas leyes. ¿Para qué? Para poder tener una vida en convivencia sana. Fuimos creados para tener mayordomía, para que usted y yo seamos responsables de la creación. Por eso Él dijo, los bendijo Dios, fructificad, multiplicaos y señoread, que esa es la parte, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad con la creación. Amén. Y también podemos ver ahí parte de lo que es el propósito de la evangelización, porque ciertamente vivimos en una sociedad y para hacer entender a otros que fueron creados a la imagen de Dios, pues debemos presentarles el evangelio por medio de Cristo. Y me gusta mucho cuando el Señor Jesús hablaba, que le decía a sus discípulos, así como el Padre me ha enviado, porque Jesucristo obviamente conocía el propósito por el cual fue enviado, nosotros también como cristianos debemos entender el propósito por el cual existimos y por el cual hemos sido enviados. Y Él les decía, así como el Padre me ha enviado, ahora yo también los envío a ustedes para que vayan y anuncien, ¿verdad?, la palabra, para que anuncien las buenas nuevas. Y eso es parte de, ya tenemos una relación con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Si hemos creído en el Señor, si somos cristianos verdaderos. Y ahora nuestro propósito es ir y añadir a esa comunión otras personas que puedan conocer a Dios por medio de Cristo también. Y esa es la parte, como menciona, diseñados con un propósito. Fuimos diseñados con un propósito. Desde el principio hay un propósito en nuestra vida. Y cuando venimos a Cristo, cada uno tiene su propósito. Y hemos estado también predicando sobre ese tema, ¿verdad? Cumpliendo el propósito. Hemos predicado en nuestra iglesia donde nos congregamos. Fuimos diseñados primeramente con un propósito maravilloso. La palabra nos dice señorear, lo cual no implica una explotación, sino una administración de esos recursos que Dios nos dio por medio de la creación. Y nuestra identidad incluye una misión. Fuimos creados para existir, no, ¿verdad? No fuimos creados para existir de manera pasiva, sino para reflejar el carácter de Dios en el ejercicio responsable del dominio. Y esto es sumamente importante porque cuando el hombre pierde ese sentido de lo que es su propósito, cae en una vida de vacío existencial. ¿Por qué yo existo? ¿Para qué yo estoy en este mundo? Y lamentablemente, ¿verdad?, a veces yo como maestro de adolescentes, jóvenes, he escuchado muchas veces decir, yo no sé ni para qué yo existo. Yo no conozco mi propósito. Pero qué bueno, ¿verdad?, que Dios coloca a uno en lugares establecidos, ¿verdad?, con propósito. Y posiblemente uno no tome esa clase, pero uno va desarrollando y va llevando puntos sobre nuestro propósito, o ese propósito en Dios en nuestra vida. Amén. Así que Génesis nos recuerda que nuestra identidad incluye un llamado. Si usted está en Cristo, usted fue llamado, fue escogido, ya, punto y se acabó. Fuimos escogidos por Dios, fuimos llamados por Dios. Y cada uno de los que hemos sido llamados por el Señor, escogidos por el Señor, tiene un llamado particular. Está el llamado general, que es el llamado a la salvación. Y posiblemente alguno de los que nos está escuchando, aparte de ese llamado general, tiene un llamado particular. Un llamado a ser ministro, un llamado particular a ser maestro de la palabra, a ser pastor. Usted conoce, el Señor, le tuvo que haber revelado cuál es su propósito, cuál es su llamado. Así que no solamente somos imagen de Dios, sino que también somos administradores de lo que el Señor nos ha entregado, no de las riquezas materiales, no de lo que hay alrededor, sino de ese llamado que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros, de ese propósito particular que usted tiene. Usted es administrador. Un ejemplo, a mí el Señor me llamó, me escogió ¿para qué? Para llevar su palabra, para enseñar su palabra. Yo quería, bueno, pregúntale, lea el libro de Jonás, a ver si Jonás quería ser profeta. Lea a Jeremías, a ver si Jeremías quería ser profeta.
Muchas veces no queremos, que estudiamos otras cosas que no tienen que ver nada con esto. O si usted me pregunta a mí, y puede ser, no sé si yo le he mencionado aquí anteriormente, yo recuerdo en octavo grado, voy a dar un breve testimonio, se nos dio una tarea de la clase de estudios sociales. ¿Qué usted quiere ser cuando sea grande? Orlando, ¿usted sabe lo que yo respondí? En ese trabajo de estudios sociales, que yo quería hacer cuando fuera grande. ¿Boxeador o luchador? Esa era mi mentalidad, y mi esposa está por allí y ella sabe que yo me quise desarrollar en esa área. Pero, ¿cuáles eran los planes del Señor? Fueron otros. Yo quería. Amén, tuve que aceptar la voluntad del Señor, y si me niego, hubiese sido peor. Así que somos creados a imagen y semejanza de Dios para cumplir ese propósito, ese diseño que Él nos dio. Amén. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Ya habiendo conocido que tenemos un propósito, que tenemos un diseño, que tenemos un llamado específico por el cual Dios nos llamó, someternos y entregarnos y humillarnos delante de ese propósito por el cual Dios nos llamó. Porque fuera de la voluntad de Dios y fuera del propósito de Dios, lo que hay son golpes y tragedias. Oye, lo vemos lo maravilloso de esto, del propósito del hombre, es que lo podemos ver en los primeros capítulos de la Biblia. En Génesis, cuando el hombre falla, el hombre se aleja de esa imagen y de ese propósito por el cual fue creado. Lo vemos al principio que Caín mató a Abel, el primer asesinato registrado en la Biblia. Y luego siguen viniendo muchos sucesos. Vemos la historia de Noé, donde había un caos similar al que había al principio del mundo. Y es maravilloso cómo podemos ver en la palabra que fuera del propósito y fuera de la voluntad de Dios, no hay nada bueno. Sin embargo, cuando Dios nos llama y cuando Dios nos trae de vuelta a su voluntad y podemos entender que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces estamos dentro del propósito correcto de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Eso es así. Así que, hermano que lo está escuchando, esperemos en el Señor que usted se esté gozando y pueda entender que usted tiene una identidad y un propósito en Cristo Jesús. Y posiblemente usted lo está escuchando a través de esta onda radial y no es por casualidad. Posiblemente es la primera vez que usted está pasando por allí y llega a la estación 88.5, si está en el área metropolitana, 91.7, el 89.5. Y está usted posiblemente luchando con este sentido de su identidad. Qué bueno que usted esté escuchando este mensaje para que pueda entender que usted tiene un propósito en Dios. Pero ¿qué sucede? Como mencionó Yadiel, nuestra identidad fue dañada por causa del pecado. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando nos introduce la caída del hombre en pecado. Y esto es un detalle que nosotros debemos entender, porque el pecado no elimina esa imagen de Dios en nosotros, para nada. Todo ser humano merece dignidad. Por más pecador que sea, ese ser humano tiene dignidad. Pero ¿qué sucede? El pecado distorsionó esa imagen de Dios en él. Esa relación espiritual con el Padre. Así que las consecuencias del pecado ha traído toda esta devastación que hoy en día vemos. Pero mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10, donde nos habla de ese acontecimiento de la caída. Amén, dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que vemos que la consecuencia del pecado que hizo, distorsionar esa relación que había directa entre el hombre y Dios. Así que la consecuencia del pecado es la vergüenza. El hombre, dice aquí la palabra, que se cubren. Hubo miedo, se escondieron. Hubo una ruptura relacional entre Dios y el hombre y hubo una confusión espiritual. Y esto ocurrió desde ese primer momento, ¿verdad? Desde ese momento cuando llega el pecado, el ser humano comenzó a buscar esa identidad. Y es bien interesante porque muchas veces cuando venimos, bueno, muchas veces no, debe ser así. Cuando venimos a Cristo,
a mí no me enorgullece y a mí no me gusta estar hablando de testimonio de mi antigua vida. Si usted quiere saber lo que yo estaba haciendo antes, yo no lo voy a estar diciendo aquí a viva voz. Vamos al coffee shop, nos tomamos un cafecito, lo pago yo, lo paga Eddie, amén, pregunte por Eddie, y dice, Eddie lo paga, vamos allí, y yo digo, mira, de aquí fue que el Señor me sacó, de esta área, pero de yo estar allí en una prédica, decirle, hermano, este, aquel y lo otro, no soy muy fanático de eso, porque yo me avergüenzo de mi pecado, porque ese pecado fue el que hizo llevar a mi Señor y Salvador a la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo no le voy a estar dando énfasis al pecado, a mi pecado. Por lo tanto, también habla del miedo. La persona cuando está en pecado, ¿qué hace? Se esconde. ¿Qué hacen los ladrones? ¿Cuándo hacen la fechoría? Lo hacen escondida, lo hacen de noche, o si lo hacen de día, muchos de ellos se ponen ropa oscura, se ponen una máscara para que nadie lo identifique. Esa es la consecuencia del pecado. Así que desde ese momento el hombre busca su identidad en los logros, en el placer, en el poder y muchas veces en la aprobación social, en esa aprobación social. Pero sabemos muy bien que ninguna de estas cosas puede restaurar lo que el pecado fracturó y distorsionó, porque el problema de identidad que vive hoy la sociedad es un problema espiritual. No es un problema que tenga que ver, como mencioné, de crisis económica. Comienza y tiene su raíz espiritual. Amén. Y lo vemos en todo el mundo. Como hay, y nos lo enseña la palabra, obviamente no es nada sorprendente para nosotros. Pero aún así, ver cómo hay confusión en las mentes de las personas, cómo muchos deciden, ¿verdad?, adorar la creación en lugar de adorar al Creador. Vemos leyes que muchas veces dan más énfasis a la protección de los animales que a la protección de los humanos, que hemos sido, tenemos un privilegio tan grande de que nadie más comparte la imagen y la semejanza de Dios. Las aves no tienen ese privilegio. Los animales terrestres, los animales acuáticos, a pesar de que fueron creación de Dios, no tienen el privilegio de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros como humanos, ¿verdad?, por la confusión que hay en el mundo, hemos olvidado que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. El gran privilegio y la gran honra que debe darnos haber sido creados de esa manera, que en nosotros hay esa esencia de Dios, ese carácter de Dios se puede ver en medio de nosotros, aunque hemos sido, ¿verdad?, caídos por el pecado, pero aún así Dios se puede ver en nosotros. Amén. Y como mencionaste, comienzan a adorar la creación, como dice Romanos 1:27, en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 1, versículos 22 a 23, dice, y afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles. Versículo 25 dice que cambiaron la verdad acerca de Dios por mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Versículo 26. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Eso es consecuencia de ¿qué? Del pecado. Así que nuestra identidad, hermano, es restaurada solamente por medio de Jesucristo. Así que este punto es sumamente importante y es donde nosotros damos gracias a Dios por Cristo, como dice Romanos capítulo 7. Damos gracias a Dios por Cristo. Estamos hablando de nuestra identidad en Dios, pero como el pecado ha distorsionado esa identidad del ser humano, y es aquí donde entra la esperanza del Evangelio, aquel que restaura nuestra identidad. El apóstol Pablo declara que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y donde Adán falló, Cristo venció por su obediencia. Por culpa del pecado de Adán y Eva, siempre le echan la culpa a Eva, ¿verdad? Pero también Adán es culpable como cabeza representativa. Por su desobediencia viene la consecuencia del pecado, pero dice que Cristo venció por su obediencia.
Es maravilloso. Carta a los Romanos capítulo 5. Anótelo por allí, hermano. Presenta a Cristo como el segundo Adán, aquel que venció. Así que la obra redentora no solo perdona el pecado, sino que restaura la identidad. Así que en Cristo, mis queridos hermanos, esto es maravilloso y posiblemente no nos dé tiempo para culminar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, y usted lo puede anotar estos versículos en su libreta, en su hogar. En Cristo somos adoptados, y eso lo vemos en Efesios capítulo 1. En segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron. En Romanos 8, 29 nos dice que somos hechos conforme a su imagen, que nos da su espíritu por el cual podemos proclamar Abba, Padre. Y esto es maravilloso porque la redención de Jesucristo en nuestra vida es la restauración a nuestro diseño original. Así que necesitamos a Cristo. Esas vidas que hoy en día usted está viendo que están virales en las redes sociales, las noticias, ladrando, maullando, arrastrándose, que tienen problemas de identidad, ¿sabe lo que necesitan? Necesitan a Cristo. No necesitan de sus quejas, de sus críticas, necesitan de la palabra de Dios. Ya está bueno de crítica, ya está bueno de tanta murmuración. Presentemos a Cristo, que es el único que puede cambiar las vidas. Porque Cristo no solo salva las almas, Él restaura esa imagen que fue distorsionada por el pecado y nos lleva a una nueva relación con el Padre, una nueva comunión con el Padre. Por eso Jesucristo nos dice en el Evangelio, en Juan, nos habla que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y conocemos la verdad solamente por Cristo, no por testimonios míos, sino por el testimonio fiel y vivo de Cristo. Amén. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, tu pasado no te define. Si tú estás en Cristo, tus fracasos no cancelan tu valor. Muchas veces, ¿verdad? Esta persona cometió tantas cosas en el pasado y no tiene ningún valor social. Nuestros fracasos no cancelan el valor que tenemos en Dios. Y tu debilidad tampoco elimina tu dignidad, porque tu identidad y nuestra identidad está en Cristo Jesús. Por eso necesitamos todos los momentos. Aún este servidor que está hablando a través de este micrófono de las ondas radiales, y yo estoy seguro que Yadiel también se siente igual, el hermano Eddie se siente igual, el hermano Orlando se siente igual, y cada uno de los hermanos que posiblemente lleven más años que nosotros en la congregación se sienten igual. Necesitamos todos los días de Cristo para poder llegar a cumplir con esa imagen y semejanza de Dios. Amén. Quiero leer rápidamente en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así que de manera maravillosa nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, haciéndose pecado y recibiendo la ira de Dios, fue donde el pecado que nos había separado de esa naturaleza, de esa imagen en la que Dios nos había creado, que la había distorsionado, fue ahí en esa cruz donde el Señor Jesucristo nos devolvió y nos recordó nuevamente que nuestra identidad estaba en cuanto Dios nos había amado, en que Dios nos creó con un propósito, en que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y fue ahí en esa cruz que debemos recordar todos los días, cuando vamos al culto, cuando celebramos la Santa Cena y cuando estamos reunidos con nuestros hermanos, poder verlos y decir: wow, mi hermano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios, y por medio de Cristo podemos recordar, y no solo recordar, sino que volvemos a retomar y vuelve a verse en nosotros esa imagen del Dios Todopoderoso que en un principio nos había creado. Amén. Por eso, queridos oyentes, hombre o mujer que nos está escuchando en esta hora a través de Sacra FM, posiblemente la cultura nos pregunta cómo nosotros nos definimos, cómo te defines. Estamos hablando ahorita, ¿verdad? En el coffee shop antes de venir para acá, nos tomamos un café, tenemos siempre ese diálogo. Que el ser humano siempre busca en qué identificarse. Cuando éramos jóvenes, en la escuela, aquellos que son más adultos,
estaban en el bando de los cocolos, en el bando de los rockeros, porque querían identificarse y estar con algún grupo. Aquellos que éramos más, somos más de los 90, buscábamos identificarnos con algún grupo de la escuela para ser aceptados. ¿Y qué sucede? Esto es buscar una definición según los conceptos sociales para poder tener una confraternización con nuestros pares. Pero las Sagradas Escrituras nos preguntan: ¿quién te creó? ¿Quién te dio tu imagen? ¿A quién tú eres semejante? No podemos imitar la conducta del mundo. Nosotros tenemos que imitar a aquel que murió por nosotros, que es Cristo Jesús. Así que si intentamos definirnos por fuera de la voluntad de Dios, vamos a vivir en continuas inseguridades. Pero si tu identidad está centrada en Jesucristo, en nuestro Creador, en nuestro Redentor, tú vas a encontrar una verdadera estabilidad, tanto física, mental y espiritual. Esto es de manera integral. Física, mental y espiritual. Somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. Y solamente esto lo podemos entender por medio de la Sagrada Escritura, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que ese es el propósito con el cual Dios nos creó. Pero necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? La transformación por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante que ese Espíritu Santo venga a morar en ti. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer a Cristo Jesús. Recibir a Cristo Jesús en tu corazón para tener esa restauración y vivir en el propósito de Dios y no en los falsos propósitos y los falsos planes que el mundo ofrece. Amén. Así que esas identidades del mundo, mis queridos hermanos que nos escuchan, sabemos que son frágiles. Por lo menos este que está aquí es testigo de eso. Son identidades falsas que son construidas a base de los elementos que son cambiantes de la sociedad. Pero la identidad que nos ofrece Dios es eterna, no tiene cambio, no depende de las emociones, no depende de las circunstancias humanas, depende de su carácter. Y este carácter, esta obra, la podemos ver solamente en Cristo Jesús. Amén. Y a Cristo Jesús lo recibimos por gracia. Amén. Amén. Así que esa gracia está abierta, esa gracia está disponible en estos momentos. Así que si usted tiene algún problema de identidad, el único que puede resolver ese problema de identidad, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Y por medio de su Espíritu Santo poder reconocer que fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Y es maravilloso, porque cuando nuestra identidad está sobre las cosas que son pasajeras en este mundo, cuando nuestra identidad está cimentada en la cultura, cuando nuestra identidad está cimentada en la política, oye, todas esas cosas algún día pasarán, pero cuando nuestra identidad está cimentada sobre el Dios que es eterno, sobre el Dios que lo creó y lo hizo todo, entonces verdaderamente vamos a recibir esa identidad por la que fuimos creados en la creación. Estamos hablando de un evento que trascendió cualquier otro evento que podemos imaginarnos en la humanidad entera, hermanos. La creación, cuando Dios nos creó, dijo: a imagen y semejanza, a imagen de Dios los vamos a hacer. Así que es maravilloso que si en este momento estamos preguntándonos ¿cuál es nuestra identidad? ¿A dónde pertenezco? ¿A dónde quiero pertenecer? Amén. Pues entonces vamos a pertenecer a Cristo, que esa identidad la permanece para siempre. Amén. Así que oramos para despedirnos y usted pueda reconocer que su identidad está en Dios. Así que, amantísimo Dios Padre, te damos gloria, te damos honra y agradecemos, Señor Dios, por darnos la oportunidad de llegar aquí a esta estación de Sacra FM, Padre de la Gloria. Te pedimos, Padre de la Gloria, que por medio de tu Espíritu Santo seas tú tocando las vidas que escucharon este mensaje, Señor Dios, que tú puedas traer por medio de tu Santo Espíritu esa imagen tuya, Señor Dios, a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor Dios. Toca las vidas que llamaron, aquellos que estaban llamando por peticiones, Señor Dios. Sé tú contestándolas según a tu tiempo, Padre de la Gloria, y que ellos puedan reconocer que en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes, tú te glorificas, Padre. A ti te damos gloria y te damos honra, y todo esto lo presentamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que, mi querida audiencia, nos estaremos escuchando la próxima semana en su emisora Sacra FM. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga.